Dios les bendiga. Vamos a hablar sobre el tema del temor y voy a leer en Mateo 10 del 24 al 31. Por ahorita dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eh, amén. Aquí sobre el temor, si Cristo fue perseguido, entonces los discípulos deben de esperar lo mismo. Y ahorita los que seguimos a Cristo, pues también somos perseguidos, sin embargo, los enemigos solamente pueden dañar el cuerpo, no el alma. La vida real del discípulo, solamente Dios tiene ese poder y Él cuida a su pueblo. Por lo tanto, el discípulo debe profesar a Jesús sin temor, aunque espere la oposición de su propia familia, el que dirán, bueno, a veces nos ofenden en muchas formas. Cualquier persona que concede más valor a esta vida que a la vida eterna no es digno de Cristo. O sea que nosotros tenemos que entender que lo que nos hagan o lo que nos digan o lo que nos hagan en nuestro cuerpo no se compara con la vida eterna, el premio que vamos a tener al final si es que somos fieles. A veces hay algunas o cuáles cosas causan el temor y por qué debemos de vencerlas, porque realmente la falta de pensar y confiar en Dios, el pecado nos domina. Pensar en el que dirán, más que en Dios, el sufrimiento, el futuro de la muerte, centrarse en el hombre y en este mundo en vez de Dios y el mundo venidero. Nuestra esperanza es el mundo venidero con Cristo. Por lo tanto, debemos de cambiar nuestra manera de pensar y vencer estos temores, porque nosotros, si estamos en Cristo, estamos guardados por Él. Pero si andamos pensando en qué van a decir, qué me van a hacer, me están ofendiendo, me están esto, mira, el mundo ofrecen más cosas, el mundo no esto y hermanos, pues entonces nosotros debemos enfocarnos en el pensamiento solamente en nuestro Dios. Y aquí vemos más adelante en Mateo 26, 69, dice así la palabra de Dios, que por ejemplo Pedro, ahí está, nos narra la historia de cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Dice que él llegó al patio, ahí estaba calentando, pero luego le dijeron una vez, una criada, ¿verdad? Le dijo, tú eres también Galileo. Y él lo negó, luego, pero él negó otra vez. No sé, después otra persona cuando lo vio en la puerta dijo, tú también estabas
con Jesús el Nazareno, y él lo negó, juró que no conocía al tal hombre. Y un poco después también vino otro y le dijo que en su hablar lo descubría, ¿cómo le diré? Lo ponía en evidencia de que él era Galileo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar y que no conocía a tal hombre, y entonces fue cuando el gallo cantó. Pero aquí, entonces cuando Pedro se acordó de las palabras de Jesús, o sea que cuando nosotros estamos ya en Jesús, Él nos redarguye, Él nos llama a, como diré, a cuentas, nos dice, no, pues nos recuerda. Y así también ahorita en nuestro tiempo, si nosotros hemos leído la palabra, todo el mensaje, las palabras de Jesús, y las tenemos en nuestra mente, cuando venga la prueba, venga la lucha, pues vamos a tener esa confianza de que todas las promesas, y las promesas pues son mucho mejor que lo que nos ofrece el mundo. Y en Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero que para probarlos, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces aquí es una promesa que nosotros debemos ser fieles a pesar de tantas luchas, tantos temores. Cuando son algunos, a veces sí hay resultados por el temor, porque nosotros, pues sí nos da ese temor, esa, realmente lo vemos ahí en donde en Proverbios 28:1 dice así, a ver si dice la palabra de Dios, que 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces nosotros debemos de estar confiados, debemos de estar bien seguros de que Dios está con nosotros. Ahora, también depende cómo andemos, porque si andemos fallándole así, Pedro ahí donde falló, donde lo negó, él salió y se puso a llorar, y ahora sí que le pidió perdón a Dios, y se puso a llorarle, y reconoció que había fallado. Pero cuando un impío no reconoce, que no acepta a Cristo ni nada, pues él huye, y a veces nadie lo está persiguiendo, pero sus mismos hechos los perseguirá. Pero nosotros, si estamos confiados, como la palabra dice, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice, esas mesas de mí, así, pero aquí dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y realmente nosotros, esa vara y ese callado representa realmente el poder de Dios, que Dios, el callado es un palo, una, una vara, ¿no? Que está, ¿cómo les diré? Que tiene en la punta un como gancho, y ese gancho sirve para que el pastor jale ¿cómo le diré? A la oveja, porque en momentos de peligro, de dificultad e incluso de muerte, el creyente no teme ningún mal, porque tú estarás conmigo, dice. En esta circunstancia de la vida, la vara, como decía, es un palo, es un arma de defensa o castigo, porque cuando no querían obedecer, con esas mismas los regresaban y todo. Pero más que nada es para protegerlas, y las ovejas son muy torpes, ¿sabes? Y se meten en un matorral, y como tienen lana luego no pueden salir. Entonces el pastor, con todo el amor de él,
la jala con el callado, la protege. Entonces ese es el callado para una defensa que para Dios, como les decía, simboliza la fuerza, el poder y la autoridad de Dios. El callado, pues realmente, sí, como es un palo nada más, pero más que nada nosotros debemos de creer en ese callado que nosotros nos infunden esperanza, nos infunden confianza y con que ese gancho que nos va a proteger, o sea que Dios nos va a proteger, no la madera o el palo, no, sino es un símbolo, es un algo que para ilustrarlo se dice así que es lo que usaba para acercar a las ovejas el pastor, pero nosotros lo tenemos que tener como que es la vara y el callado de Dios, nos dan seguridad a nosotros como sus hijos del amor y de la dirección de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces aquí como vemos que ese es el callado y así es como Dios nos va a ir protegiendo y tenemos que tener esa seguridad porque de otra manera, pues, y a veces también el temor de Dios nos significa que no temer a Dios. O sea, decimos el temor a Dios, pero ese no es miedo a Dios, sino es tenerle reverencia, tenerle respeto, tenerle creer en su poder, creer en todo lo que su palabra dice. Ese es tenerle respeto y confiar en él. Eso es. Y si nosotros tenemos ese temor de Dios, porque también dice donde estaba yo leyendo, que leí en Mateo, dice que no temamos a aquel que mata el cuerpo, que lastima el cuerpo, sino el que mata el alma. Porque el hombre, mire, si nosotros estamos firmes en el Señor, por más que nos lastimen, nos ofendan, nos digan de cosas, si es posible hasta la muerte, pero si nosotros estamos confiando, nosotros morimos para este mundo, pero para Cristo pues, seguimos vivos y nos da la vida eterna. Entonces no tenemos que tener miedo a nada, porque nuestra alma sigue viva y entonces no tenemos que tener miedo al hombre, porque a veces tememos tanto al hombre que negamos a veces a Dios, por lo que hizo Pedro. Él por miedo a que lo arrestaran también, por miedo a los de Sanedrín, por miedo a los sumos sacerdotes y todos ellos que habían arrestado a Jesús, pues negó a Jesús. Y es lo que nosotros a veces tenemos que tener ese cuidado de no negar a Cristo, serle fiel y así Él nos va a proteger, aunque andemos, como leíamos, en valle de sombra de muerte, aunque pues ahora sí que andemos en muchos peligros, pero si nosotros estamos confiando, una parte que me gusta mucho de la palabra de Dios, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Pues ni tribulación, ni angustia, ni temor, ni enfermedad, ni desnudez, ni hambre, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios. Y si estamos en el amor de Dios, pues no vamos a tener temor. No vamos a tener temor. Y si tenemos temor, ese nos ayuda para cuando querramos hacer algo que no conviene. Algunos resultados son el pánico, el desmayar, la desobediencia a Dios, la ansiedad, el cansancio, la desesperación, las mentiras. Empezamos a mentir, lo mismo que hizo Pedro. Si algunos temores son beneficiosos, nos motivan a evitar peligro cuando es correcto hacerlo. Si tenemos un temor y vemos que nos puede pasar y no lo hacemos, es porque nos está ayudando. Pero si tenemos
temor al hombre y eso, y por eso negamos a Cristo, ahí no. Tener reverencia y respeto frente a su poder o su santidad, aunque el amor de Dios quita, dice, el temor al día del juicio. Pero también si nosotros andamos en el amor de Dios, eso nos ayuda a quitar un poco de temor de qué van a decir la gente, que nunca va a quitar el respeto y la reverencia a nuestro Dios. Debemos demostrarle temor al enfermizo y ni una fobia religiosa, o sea, como Pedro, que le tenía temor los religiosos, todos los que acusaban a Jesús, los fariseos y todo eso. Pero eso no tenemos que nosotros tener temor, sino tener temor a las consecuencias del pecado, no confesado y repudiarlo. Es lo que tenemos que tener temor, a pecar contra nuestro Dios por el temor. ¿Qué significa tener temor, y que no significa temer a Dios? Es lo que les digo. Si nosotros tenemos que tener reverencia, porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Y realmente aquí vemos cómo la palabra de Dios nos invita a que nosotros no tengamos ese temor, que nosotros siempre busquemos. Miren, en el Salmo 46, 46, dice la palabra así. 2 y 3 dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nosotros no tenemos que tener ese temor, porque Dios nos va a guardar. Lógico que andemos en su amor, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. Y si nosotros andamos con esa reverencia, con ese temor, con esa santidad, tenemos que seguir nosotros el ejemplo de Cristo, y así nos va a dar ese valor, esa confianza. Amén. Y dice, algunos temores que nosotros, sí, la gente tiene temor de situaciones peligrosas, temor de parecer diferente a los demás, no recibir la aprobación de compañeros, de familia, los temores que nos guardan de situaciones realmente peligrosas. Entonces tenemos que nosotros tener que, que quitemos todo ese temor al hombre, tenemos que buscarlo a él. ¿Y cómo podemos vencer a los temores que no son beneficiosos? Pues son simplemente, como les decía, el amor echa fuera el temor, el amor a Dios. Tenemos que tener ese temor, ese amor de Dios, y si lo amamos y todo eso, tenemos que realmente mostrar ese amor a nuestro Dios, y así, pues Dios nos va, dice primera de Juan 4, del 16 al 21, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, perdón. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces nosotros, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios si nosotros no podemos saber, no podemos amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo? Entonces es lo que ese tenemos que tener, y aquí lo que yo leía dice, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ser como Cristo es, y si nosotros estamos en esa lucha de ser como Cristo, hermanos, el temor va a huir de nosotros, el temor. Y otra parte dice, sométanse pues a Dios, que seamos nosotros nuestro ejemplo a seguir a Jesucristo, someternos a Él y resistir cualquier tentación de negar a Dios en este caso y algunos otro temor y eso, y el enemigo va a huir de nosotros, pero a veces nuestros enemigos es nuestra propia carne, nuestro propio ego, que no podemos, y así no podemos ayudar al incrédulo, no podemos, porque nosotros no tenemos ese amor verdadero, porque aquí dice el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces tenemos que nosotros realmente mostrarle que por nuestra rebelión con Dios, a nuestros amigos que no conocen la palabra, es un esclavo de estos temores, pero que hay liberación en Cristo. Confiar en Cristo es creer en Él, que es el creador soberano del mundo, que puede quitar todos los temores, que nos limpia de nuestros pecados, si nosotros nos acercamos a Él y estamos confiando y estamos obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, y en eso nos va a ayudar que no nos enojemos cuando nos ofenden, que no pequemos cuando nos ofendan, que si a veces pues sí nos enojamos, pero también la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y volvamos y pedimos perdón a nuestro Dios y sigamos en ese amor que solamente Cristo nos puede dar, y así no vamos a dar lugar al enemigo, no vamos a dar lugar al temor, no vamos a dar lugar a negarlo por temor, sino que vamos a seguir su ejemplo de él. Queridos amigos y hermanos y familia, Dios me los bendiga, y siempre busquemos el amor de Dios, siempre sigamos el ejemplo de Cristo. Es el mejor ejemplo que podamos seguir para llevar un perfecto amor, y así podemos echar fuera el temor que tanto a veces daño nos hace. Que Dios me los bendiga. Amén.